Bienvenidas al podcast Hiperexigentes en Rehabilitación. Somos Maki y Dominique, hermanas, ingenieras, y te invitamos a conectar en un espacio lúdico y libre de juicios para soltar esa hiperexigencia sin morir en el intento. Te presentaremos anécdotas, herramientas y reflexiones que nos han sido útiles para rehabilitarnos de esa exigencia extrema y poder equilibrar nuestra vida laboral y personal. ¿Te sumas? Bienvenidos a este quinto capítulo de Hiperexigentes en Rehabilitación. La verdad que quiero partir agradeciendo por todos los mensajitos que nos han llegado y con Domi estamos muy contentas de que les esté gustando este proyecto que hemos emprendido. Sí, no, la verdad es que nos ha gustado mucho recibir sus mensajitos, sus audios en algunos casos, contándonos por qué les ha gustado y cómo se sienten identificados, así que estamos muy contentas por eso. Y bueno, en el último capítulo dejamos una pregunta que quedó pendiente que la Maki respondiera, que era: ¿en qué aspectos de tu vida, Maki, sientes que la hiperexigencia te está costando la felicidad? Que eso también la dejamos como pregunta abierta para todos. Bueno, es una pregunta que puede ser bastante profunda, porque en mi caso yo tenía una obsesión extrema por el orden y la limpieza en mi casa, lo cual me hacía muchas veces volverme muy exigente y lo cual me hacía andar brujeando a toda mi familia. Mucho TOC me llevaba a estresarme por cosas mínimas. Me quejaba mucho y por consiguiente esto tendía a afectar todos mis vínculos personales. La verdad es que tuve que pasar por años de terapia para poder tomar conciencia de esta situación y empezar a tener más confianza en que lo que los demás hacían que estaba bien y que lamentablemente que esa perfección extrema es absolutamente enemiga de lo bueno. ¿Ya? Bueno, hoy, después de muchos años, trato de tomarme las cosas con mucha más calma, trato de disfrutar más con mi familia, con la gente que quiero. A veces igual me cuesta, tal como dije en el primer capítulo, la hiperexigencia no es algo que uno puede dejar así como ya, esto está superado, no. Es algo que yo creo que vive con uno y claro, obviamente estamos en rehabilitación. En rehabilitación, exacto. Y a veces se me arranca nuevamente esa bruja hiperexigente que llevo dentro, pero la diferencia es que creo que soy capaz de darme cuenta en general, oportunamente, otras veces no, pero aquellas veces que puedo darme cuenta, puedo cambiar el switch y enfocarme en lo que es importante. Claro. Así que... De todas maneras. Sí. Igual es algo de familia. ¿Tú crees, Domi? No. Sí, yo también creo que es algo de familia. Obvio que sí. Y igual complementar que efectivamente cuando uno es como ese... uno se convierte como una especie de agente estresor de un núcleo familiar y que tampoco es agradable ser esa persona, o sea, no, ser como ese agente estresor. Entonces, de todas maneras, pero debo reconocer que ahora estás mucho más tolerable, Maki. Oh. Gracias. Ahora. Muchas gracias. Bueno, para el capítulo de hoy me gustaría partir con una historia, ya para retratar un poco lo que queremos hablar. Entonces, les cuento que hace un tiempo fui al bautizo de la hija de una amiga que por temas de distancia no la veo tan seguido, ¿ya? Entonces, como llegué relativamente temprano, me pude sentar adelante en la iglesia y justo me tocó sentarme detrás de su familia, ¿ya? Entonces, mientras estábamos esperando, típico que uno empieza a observar lo que está pasando alrededor y me fijé justo tu familia que estaba adelante y me llamó la atención que estaba una prima de mi amiga a quien yo había visto un par de veces y que estaba con sus hijos chicos, ¿ya? Y lo que más me llamó la atención, que me da mucha risa, la cosa que me llamó la atención, pero era que ella estaba muy feliz, o sea, se percibía como que ella estaba disfrutando el momento. Y estaba completamente conectada con el momento presente, mirando a sus hijos,
les tomaba fotos, los abrazaba, los besuqueaba, o sea, realmente estaba disfrutando ese momento. Y me dio gusto ver esa imagen, pero también dije, por un lado me dio pena porque dije, uno normalmente no ve eso, o sea, no es como que uno vea muy seguido una mamá. No, yo me imagino a nosotras en una situación similar. Lo más probable es que hubiéramos estado ahí brujeando a los niños, así, Claro, quizás un poco agarrándolos, estresada. Oye, pórtate bien, Siéntate. cállate, Claro. no metas ruido, estamos en una iglesia. Exactamente. Entonces, que algo que una normalmente tiende a hacer, o sea, de verdad que era una imagen súper fuera de lo común. Claro. Ya. Entonces, en ese momento me acordé de un dato que se me había pasado, ¿ya? Y era que me acordé que ella había tenido cáncer hace no tanto tiempo, o sea, que ella había superado el cáncer hace no tanto tiempo y si bien físicamente no tenía ningún rastro de aquello, por eso que a mí se me pasó, o sea, no me acordé no me acordé de manera inmediata. Entiendo que fue un cáncer bien agresivo y que fue medio milagroso el hecho que ella se sanara. Uf. Y que haya sobrevivido. Entonces, ¿qué tiene que ver esta historia con la hiperexigencia? Tiene que ver eso que estaba sintiendo ella en ese momento en la iglesia, un sentimiento que nosotros los mortales, el resto de los mortales no sentimos de manera tan seguida, y es el sentimiento de gratitud. Y pasa que cuando ocurre que cuando ves pasar la muerte por delante tan cerca de llevarte con ella, es que luego valoras todos estos pequeños momentos de forma distinta. O sea, estar con tu hijo viviendo un momento importante de alguien más a quien tú quieres, saber que estás pudiendo vivirlo y estando ahí presente y no preocupada de que tus hijos se están portando mal o se están portando bien, etc. Entonces, creo que la gratitud es algo que lo vi muy claro en ese momento. Qué fuerte, Domi, porque en general me parece muy triste que tengamos que pasar por situaciones tan extremas como la que tú cuentas y damos la vida por sentada. Ese es el punto. Sí. Lamentablemente no valoramos las pequeñas cosas y que al final esas pequeñas cosas son la vida. A veces estamos tan enfocados como en las cosas como del futuro, las metas, esos objetivos que nos planteamos y a veces ponemos toda nuestra atención en eso y se nos olvida también de las cosas que pueden ser las cosas del día a día, eso que tú dices, de esta persona que disfrutaba con sus niños, que les tomaba fotos, que conversaba, que los abrazaba, porque realmente no sabemos lo que va a pasar. Sí. Creemos, y ojalá que estemos aquí mucho tiempo, pero en el fondo conectar un poco más con la gratitud y de sentirlo de verdad. Sí, saber que no es un derecho, sino que es un regalo al final. Exactamente. Bueno, ahora volviendo a la hiperexigencia, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Bueno, yo creo que ocurre que los hiperexigentes normalmente conectamos poco con esto de la gratitud. Sí, es cierto. ¿Y por qué crees tú que es así? Bueno, yo creo que en primer lugar, las personas, los hiperexigentes, nos ponemos metas extremadamente altas y que muchas veces son inviables de cumplir. Y por ende, como que todo nuestro foco, tal como te decía antes, se va como a esos objetivos y nos desconectamos un poco del día a día. Claro, y como el objetivo no cumplido. Exactamente, como que vamos a eso que está por allá lejos, pero no nos damos cuenta en el fondo de lo que tenemos hoy, de lo que sí hay. Sí, y aparte, o sea, si ya pasa que por algo ese motivo sí llegamos a cumplir, tendemos a pensar que eso es como lo mínimo que se espera de nosotros y probablemente por nuestra historia, por lo que hablamos un poco en el capítulo anterior, que no tenemos mucho por qué recibir algún tipo de felicitación o gratificación. Sí, tal cual. Bueno, también creo que se debe a que nuestra cabeza vive en el futuro. Estamos absolutamente desconectados del momento presente, de la hora, del sentir, ¿ya? Entonces, en el caso de que sí nos demos un momento de gratitud, probablemente no va a ser un sentimiento profundo, va a ser así como un ir y venir. Así como algo demasiado efímero, pero al final va a ser un pensamiento que va a venir, ya, hice esto, lo cumplí, lo logré, pero realmente no conectamos con eso.
Claro, no va a ser un agradecimiento profundo. Ni genuino. Ni genuino, sí. Lo otro que se me ocurre es que, como normalmente nosotros nos ponemos o sea, somos muy exigentes en múltiples tareas, muchos ámbitos de nuestra vida, porque tenemos la falsa idea de que todo igual de importante, nos ponemos en la siguiente lógica. ¿Cómo me voy a felicitar por A, por haber terminado A, si todavía no logro terminar B? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que a veces, o sea, me he dado cuenta que me encuentro a mí misma con una sensación de atraso generalizado, o sea, sentir como que de alguna manera estoy muy atrasada en ciertas cosas, o sea, como que no, cada vez que termino, es como que igual estoy atrasada y como ya qué bueno que terminé, ahora viene lo siguiente. Pero espérate, ¿atrasada con respecto a ti misma o porque estás atrasada con alguien o con...? No, o sea, yo creo que es un poco de... Yo creo que al final me pongo yo esos deadlines, o sea... Sí, pues, o sea, si bien, yo creo que si bien en la vida uno igual tiene deadlines reales, muchas veces esos deadlines se los pone uno. Eso mismo maneras. creo yo. Sí. Bueno, yo creo que también tiene mucho que ver con ese constante diálogo interno y esa cultura de la queja que siento que está tan internalizada en las personas. Sí, realmente es muy dañina. ¿Por qué crees tú, Maki, que es tan dañina en verdad? Bueno, yo creo que antes de entender por qué es tan dañina, me gustaría primero dar como mi definición de lo que considero que es una queja. Para mí la queja corresponde a una expresión de insatisfacción hacia una situación o hacia alguna persona o una experiencia. Y lamentablemente se tiende a enfocar más en expresar una frustración, malestar, en vez de buscar una solución o una acción para remediar eso. Ya. Surge como una respuesta a algo que consideramos injusto. ¿Y por qué los hiperexigentes tendemos a quejarnos tanto? Bueno, yo creo que los hiperexigentes tendemos a conectar más con la queja porque, tal como te decía, tenemos este diálogo interno y según ese diálogo y nuestros estándares, nadie hace las cosas como nosotros. Entonces, constantemente estamos percibiendo como esa sensación como de injusticia, como de... Es que claro, yo me quedo hasta más tarde. Claro, yo hago más que el resto. Yo hago más que el resto. Yo saco las cosas en tiempo y el otro se demora 2 días más. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas hacen que tengamos ese diálogo interno y estemos constantemente en esa frustración, en esa tendencia como a quejarnos. Sin contar además que sentimos que el resto se permite cosas que nosotros no. Entonces, por lo mismo, tendemos a quejarnos más. Nos quejamos porque está desordenado, porque el resto son impuntuales. Entonces, te puedo dar 50.000 razones de por qué nos quejamos. Sí, yo creo que eso de que el resto se permite cosas que uno no, eso da para un capítulo completo Sí. de experiencias, de ejemplos. Y Sí. ley del espejo. Ley del espejo, mucho. Sí, pero te podría decir que básicamente para mí la queja implica expresar descontento, pero sin necesariamente ofrecer una alternativa clara para resolver el problema en sí. Netamente sirve como una especie como de desahogo. Claro. Eso es muy... O sea, la cultura de la queja es súper tóxica. Por ejemplo, no sé, pienso cuando uno llega a un trabajo nuevo, donde uno no tiene ninguna percepción ni prejuicio de nadie, y llega alguien y te cuenta algo, se queja enfrente tuyo de otra persona que tú todavía no conoces, tú automáticamente vas a comenzar teniendo una percepción negativa de esa persona, Claro. sin ni siquiera quizás haber cruzado una palabra, sin ni siquiera haber trabajado con esa persona, y en verdad eso es súper negativo porque tú en verdad no has escuchado toda la historia, o sea, no aporta nada. No, y contamina mucho. Contamina mucho. porque está contaminando tu percepción y te está llevando a tener quizás ciertos prejuicios que no tendrían por qué ser. Claro. Y entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, mira, a mí, más que pararme desde la queja, a mí me gusta hablar de hacer un reclamo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el reclamo
correspondería a una expresión que se utiliza básicamente para hacer valer un derecho o demandar algo que consideramos como legítimo o necesario, ¿ya? Y aquí es súper importante destacar esto, que si bien ambas, en este caso la queja y el reclamo, son dos formas que expresan una cierta insatisfacción, la queja solamente se para desde expresar descontento, mientras que el reclamo busca, en el fondo, hacer valer un derecho. En el fondo, cuando me paro desde el reclamo, puedo estar insatisfecha, pero voy a buscar una solución, voy a buscar una acción. Voy a buscar cómo remediar esto. Entonces, la queja, por un lado, nos pone en una situación de víctima, donde netamente vamos ahí desahogándonos y hablando puras pestes del resto o de la situación en sí, versus que el reclamo nos empodera, porque el reclamo dice, ok, ya, esto no me gusta, esto me molesta, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo soluciono? Claro. ¿Te fijas? Como por ejemplo, cuando, no sé, un ejemplo muy clásico de toda la oficina. La impresora no funciona, no imprime, ¿ya? Entonces uno está ahí y claro, nos falta la persona que dice, esta impresora miércoles que nunca imprime, que no sé qué. Y uno ahí le puede decir, ya, pero ¿has hablado con TI? No, es que nunca contestan y aparte que te dicen que uno haga un ticket. ¿Ya hay hecho el ticket? No. Entonces hay una como que en ese tipo de cosas se ve claramente. Claro, y caes en un círculo vicioso, Sí. porque lo más probable es que tú te empiezas a quejar y tu compañero al lado también se va a empezar a quejar, pero nadie está haciendo nada. Claro, nadie ha levantado el tema. Claro. Y al final, cuando tú sí levantas el tema, ayudas a que eso no ocurra de nuevo. O sea, la queja solamente te deja ahí, mientras que el reclamo Es los un paso ayuda a más. todos. Los Claro. ayuda a todos. No, y desde el reclamo también eso puede servir de pronto de inspiración para que los demás también, en el momento en que alguien diga algo o se queje, tú decís, ya bueno, pero ¿qué hacemos con eso? Ya, Sí. ok, hay algo que no te gusta, no funciona. Ok, ¿cuál es tu propuesta? Sí, alguna vez escuché que cuando tú escuchabas a alguien quejarse, que de una manera como tóxica y que tú te estuvieras dando cuenta que eso era netamente como para hablar mal de la otra persona, que tú podías decirle, ay, ¿se lo has dicho? Y que de esa manera era como que le bajaran los pantalones, o sea, como, Claro. como que al final lo dejaras expuesto porque diciéndole, ya, o sea, está súper válido lo que estás diciendo, pero ¿has hecho algo al respecto? Claro. Con eso que te molesta tanto del otro. Claro, lo estás invitando en el fondo a tomar acción. Exacto. Y eso yo siento que es algo que, por Dios, que nos falta. Exacto. Que nos falta. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos conectar más con la gratitud para ayudar a bajarle un cambio a nuestra hiperexigencia? Mira, se me ocurre, por ejemplo, que podemos hacer una comparación, pero con uno mismo en una versión anterior. Siempre dicen de eso, de que uno nunca se tiene que comparar con otros porque todas las historias son distintas, sino con uno mismo. Entonces, algunas de las comparaciones que podemos hacer que creo yo que pueden ser quizá más significativas que otras es revisar qué miedos he superado ahora que estamos, no sé, iniciando este año, en el año pasado, el año 2024, qué miedos superé, qué aprendizajes tuve, ¿ya? Si bien los logros de, no sé, me subieron el sueldo o me ascendieron, me compré una propiedad, o sea, todo eso son logros súper importantes, pero a veces no nos dedicamos a observar estos logros más cualitativos, por así decirlo, y que yo creo que son tremendamente profundos. Por ejemplo, la otra vez en un newsletter de la Flor Carbuto, ella contaba que su mayor logro del año no tenía nada que ver con lo laboral, que había sido superar su miedo a manejar. Y si lo piensas, eso es un tremendísimo logro, y yo no sé si nosotros a veces como que nos medimos con eso, como con esas cosas de qué miedo pude superar qué barrera pude vencer. Y creo que ahí es cuando ese tipo de cosas nos hace conectar más con la gratitud. Claro. Y darle más valor también. Sí. Bueno, yo creo que también algo más que podemos hacer para conectar con la gratitud es
enfocarnos más en lo que funciona versus en lo que me falta. Claro. Como nuestro cerebro como que tiende como a enfocarse en, por ejemplo, no sé, pues me acuerdo cuando estaba embarazada, veía puras mujeres embarazadas. Me acuerdo que, no sé, te quieres comprar un auto y empiezas a ver ese auto que te quieres comprar en todos lados. Entonces, en aquello en lo que tú te enfocas, empiezas a verlo por todas partes. ¿Por qué no nos empezamos a enfocar más en aquellas cosas que sí están funcionando en nuestra vida? Oye, ¿estás feliz con tu pareja? Fantástico. ¿Estás en un trabajo que te gusta? Enfócate en eso. ¿Por qué tendemos a ver siempre como lo negativo? ¿Por qué tenemos como ese sesgo de la negatividad? De lo que falta, siempre parándonos desde la carencia versus de las cosas que sí están funcionando en nuestra vida. Exacto. Cuando a veces nos comparamos con otros y ahí recién nos damos cuenta que ese otro tiene algo que yo parece que quería. Y si eso no se me hubiera mostrado, yo no me daba cuenta. Entonces ahí te das cuenta, es porque el otro lo tiene o porque realmente yo lo quiero. O sea, ya, ahí es donde uno dice, ya, si repaso mejor mi vida y veo lo que tengo y ahí me conecto más con lo que funciona, con lo que está bien, no voy a andar en esa actitud negativa viendo al final ni quejándome, y voy a estar conectando más con la gratitud. Exacto, viendo las barreras que he superado, los miedos que he sido capaz de trascender, tal como tú decías, pero que sea ese nuestro enfoque. Me parece muy bien. Después también está practicar más la conexión con otros. ¿Qué pasa? Que cuando a veces nos aislamos, tendemos a darle mucho peso a cosas que en el fondo no son tan relevantes, perdemos la perspectiva de las cosas, pero cuando nosotros conectamos con otros y nos damos esos espacios de vulnerabilidad, con nuestros problemas, con lo que nos preocupa, podemos recuperar la perspectiva, porque la otra persona a veces nos ayuda a bajar los cambios y decir, ya, o sea, no es tan importante, esto se puede solucionar así, o sea, nos puede dar distinto enfoque. Nosotros también los escuchamos a ellos y creo que es muy no sé cómo nos complementamos. Nos complementamos en lo que, cómo te puedo ayudar yo, cómo me puedes ayudar tú. Nos dejamos de mirar el ombligo, vemos y como que le damos el peso real a los problemas que, o sea, realmente le ponemos el peso correspondiente a nuestros problemas y no les ponemos un peso adicional a cosas que quizás no son tan importantes. Exactamente, claro. ¿Ya? Y bueno, y además, cuando cultivamos esto, o sea, también creo que es muy relevante volver a cultivar vínculos y priorizar, que quizás teníamos un poco dejados de lado, priorizar esas calidades de vínculos versus la cantidad, ¿ya? Porque muchas veces tenemos vínculos de hace mucho tiempo que podemos haber dejado un poco, quizás, amistades que no nos hemos visto, pero que son amistades que nos hacen muy bien. Creo que, bueno, y volviendo a que tenemos un vínculo ya existente, potenciémoslo. O sea, eso. Nutrámonos en los vínculos que ya tenemos y dejemos de pensar en los vínculos que nos falta tener. Sí, totalmente de acuerdo. A veces calidad es mejor que cantidad. Yo siento que cuando va pasando el tiempo, uno se va poniendo más selectivo. Muy selectiva, sí. Bueno, y por último, a mí me gustaría agregar que algo que también nos podría ayudar mucho es llevar un diario de gratitud. Bueno, sí. No sé si un diario, pero no sé, si se les hace más fácil, quizás pueden ocupar, no sé, pues las notas en su celular, pero efectivamente llevar como un registro de las cosas por las que están agradecidas. Y esto puede sonar así como súper cliché, ya, la gratitud, pero de verdad, de que es un espacio, son unos minutos que uno se puede dar realmente como para tomar conciencia. Y tomar conciencia no es otra cosa, darte cuenta de las cosas que sí tienes, de lo que sí funciona. A mí, por ejemplo, me gusta mucho todas las noches, antes de que mis niños se acuesten, hacer como un repaso del día y dar gracias, porque, de nuevo, o sea, tal como tú contabas en tu historia, Domi, muchas veces damos las cosas por sentado, nuestra salud, nuestro hogar, no sé, pues si te puedes mover en auto, si tienes una casa calientita, si tienes rica comida, o sea, muchas veces hay gente que no lo tiene. Sí. Entonces, ¿por qué no ser más agradecido con eso? Y por otro lado también, ser capaz de agradecer a otro. A veces nos cuesta tanto dar las gracias o decir como una palabra de amabilidad. Y esto no se trata de andar agradeciendo todo, sí, pero si lo sientes y que sea realmente genuino,
No sé si un compañero de trabajo estaba como apurado haciendo algo y te dio parte de su tiempo para ayudarte con algo que quizás tú no sabías cómo hacer. Oye, dale las gracias, pero que sea genuino. Sí. Y de verdad que es algo que yo siento que va en ambas direcciones. Sí, uno a veces como que no lo hace porque yo tiendo a pensar de que uno a veces no quiere parecer cursi, no sé si es la cultura chilena o lo que sea, pero quizás buscar las propias palabras que se sienta natural agradecer al otro. Claro. ¿No? Porque claro, quizás... creo que como cultura... Agradezco tu amistad, claro. Quizás como gracias por ser mi amigo. Quizás es algo que de la boca de ciertas personas no saldría, pero sí otra cosa como, oye, lo pasé súper bien, de verdad que gracias por venir, porque yo sé que eres una persona muy ocupada, qué sé yo. Claro. ¿No? Entonces, buscar las palabras para como que de lo que uno diría para agradecer. Muy, muy cierto. Exacto. Bueno, y como reflexión final, para ir cerrando el episodio de hoy, me encantaría que pudieran llevarse así como tarea, anotar en un diario o en las notas del celular al menos 3 cosas por las que se sientan agradecidos durante un mes. Yo creo que es un muy buen ejercicio. Es un muy buen ejercicio porque la idea es que vayan tomando registro de esto y después pueden ir releyendo todas esas cosas. Sí. Y de verdad que es súper bonito. Yo normalmente, o sea, lo del diario de agradecimiento no lo he hecho nunca, lo voy a hacer, lo he hecho así, pero de forma muy Esporádica, claro. Pero lo que sí hago de repente es como escribir ciertas cosas y es divertido cuando uno ve con el paso del tiempo. Creo que eso es lo más emocionante cuando uno ve hacia atrás, le ves la fecha y dice, oye, en este momento yo estaba como pensando esto y sintiendo esto. Es súper bonito y aparte que después se hace cada vez más fácil agradecer. O sea, eso que uno al final lo termina generando con un hábito. Entiendo que funciona así. Tal cual. Exacto, entonces háganlo y nos cuentan en los comentarios cómo les fue con este diario. Maravilloso. Así que, bueno, les deseamos que tengan una semana llena de gratitud. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te ha gustado el podcast, te invitamos a suscribirte y a compartirlo con otros hiperexigentes. Nos vemos en el próximo episodio.